Listo. Entonces, un saludo especial, estimados estudiantes. Entonces, continuamos para la asignatura de estadística probabilística y vamos a terminar esta parte de estadística descriptiva, ¿sí? Como yo les decía, son temas bastante amplios. Entonces, recordando lo que hicimos la tutoría anterior, eh, nosotros vimos las medidas de localización, es decir, todo esto de percentiles, deciles y cuartiles, ¿sí? Y luego hablamos de la media ponderada. Entonces hicimos este ejercicio de cómo calcular el promedio, ¿cierto? Cuando ya los datos no solamente son una lista de conteos, sino ya hay una tablita de frecuencias, ¿cierto? Entonces, hicimos este ejercicio de la carne y nos dimos cuenta que tocaba multiplicar dato por dato acá de las dos columnas, ¿cierto? Multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, y luego dividirlo por la sumatoria de la columna, ¿cierto? De la primera columna. Entonces, así podemos hallar la media ponderada. Bueno, ahora vamos a calcular, muchachos, ya para terminar, vuelvo y repito, esto de estadística descriptiva, algo que se llama medidas de dispersión. ¿Listos? Entonces, eh, muchachos, pilas, por favor, no se pongan a rayar la pantalla. Ya me di cuenta de quién fue, no quiero decir quién fue, pero espero que no lo vuelva a hacer porque si no, pues ahí sí le bajo en la nota del seguimiento. Entonces, pónganle cuidado. No, sí, profe, fue sin querer. Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces, sí, pues yo sí, raro, raro, ¿qué pasó? Estaba probando. Bueno, no nos distraigamos, pónganle cuidado. Entonces, medidas de dispersión. Entonces, lo que yo les decía en la tutoría anterior es que uno saca o analiza, ¿cierto? Estas medidas de cuán están dispersos los datos respecto a una mediana, respecto a un promedio, ¿sí? Entonces, son tres las medidas de dispersión más usuales, porque hay otras ya un poquito más elaboradas, ¿sí? ¿Qué es cuáles? Las voy a escribir acá. El rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? Son esas tres. El rango nosotros lo vimos cuando les coloqué el ejemplo de la beca de los muchachos. No sé si ustedes lo recuerdan, que habían dos muchachos, tenían el mismo promedio, ¿cierto? Pero tenían diferente rango. ¿Qué es el rango? La distancia del dato mayor al dato menor. Entonces, ahí dijimos que el que tuviera menos rango se hacía acreedor a la beca. Pero ahora vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. ¿Cuál es digamos, cuál es el defecto de calcular la dispersión de los datos solamente con el rango? Pues que el rango no me da una medida respecto al promedio, sino me da una medida general. Entonces, no me puede apuntar a una fiabilidad, eso se llama en estadística fiabilidad de los datos, cuán dispersos están, ¿sí? Entonces, fiabilidad es como relacionémoslo con margen de error, ¿sí? Cuando hay bastante error o poquito error, entonces, eh, cuando yo hago un estudio, por decir algo, voy a tomar una conclusión y hago una encuesta a 100.000 personas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, voy a estimar un error del 0,4, del 0,04%, ¿sí? Entonces significa que en todo ese proceso hubo alguna variación en esos datos, ¿cierto? Que no me permiten hallar una conclusión totalmente válida, pero sí fiable. ¿Listos? Todas esas cositas que acaba de decir, eso ya es hablar en un lenguaje estadístico. Bueno, entonces, vamos a calcular la varianza y la desviación estándar y lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿cierto? Para que podamos entender esto como más rápido. Entonces, bueno, borramos acá esto. Listos. Entonces, tenemos acá, después de aplicar un examen de aptitud a los estudiantes de un colegio, la entidad correspondiente entregó los siguientes resultados sobre el desempeño en la prueba, ¿sí?
Ya ustedes, en lo que hemos visto, muchachos, deben tener la capacidad como de analizar, por ejemplo, cuántos estudiantes presentaron esa prueba, ¿cierto? Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Por favor, esto es lo que se conoce como intervalos, ¿sí? En algunos textos le llaman clases, pero nosotros lo vimos como intervalos. Cualquiera de los dos es correcto. Esta F, ¿sí? Es como si fuera n sub i, que es frecuencia absoluta simple, sino que acá solamente la ven como una frecuencia, digamos, de conteo y ya, ¿sí? Ese n sub i que nosotros utilizamos se puede utilizar para muchas otras cosas. Cambio la de conteo, ahí quedó y ya. Bueno, esta f sub r es la que nosotros vimos como h sub i, relativa simple, que era que dividíamos n sub i sobre la muestra. Esta es la porcentual y esta es la que no habían hecho todavía, entonces ahorita les enseño cómo hacer esto. ¿Listos? Que esta es el promedio de la marca de clase. Entonces, yo le puedo llamar así, marca de clase o promedio del intervalo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, pónganle cuidado, nos dicen, bueno, va a hacer una pregunta aquí cauciosa, a ver, muchachos, ¿cuántos estudiantes presentaron la prueba de acuerdo a esa tabla? 90. Correcto, muy 90. bien. ¿Por qué 90? Se suman los de NI, los de, sí, todos se suman y 23, 21, 20, 15, 11. Y eso da pues 90, que sería la muestra que se tomó, ¿no? Correcto, muy bien. La muestra es 90. Si nosotros hacemos la suma de todo n sub i, esto nos da 90. Y aparte de eso, 23 dividido en 90, ¿cierto? Me indica que 23 es de la frecuencia absoluta simple dividido por la muestra. Entonces aquí lo estamos asegurando. Otra cosa importante, recuerden que esta suma nos tiene que dar 100. Esta suma, perdón, nos da 90. ¿Listos? Estos son los intervalos. ¿Qué significa esos intervalos? Pues que son notas desde 2,5 hasta 10. ¿Y que son cuántos intervalos? 2, 3, 4 y 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Se me trata aquí Señor. como de ir como la señal. Es que lo que les decía va a llover. Bueno, listo, muchachos. Entonces estamos en esta tablita. Ahora, mire lo que nos van a pedir. Entonces nos dicen, junto con los resultados se informó al colegio que el examen se aprobaba con un mínimo de 7 puntos y que, además, si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para sacar el promedio cuando tenemos es una tabla de frecuencias? Entonces, en este caso, hallamos la media ponderada. ¿Y cómo se calcula? Muy fácil. Pónganle cuidado. Hacemos primero X sub I. ¿Quién es este X sub I? Este, vuelvo y repito, es promedio del intervalo, o también, vuelvo y les repito, en algunos le llaman marca de clase. ¿Listos? ¿Cómo se calculó? ¿Cómo se calcula? Perdón. Simplemente se suman los dos intervalos, ¿cierto? Y se divide en dos. Por decir algo, 2,5 más 4 me da 6,5. Al dividir 6,5 en 2, me da 3,25. Ahora vamos con este. 4 hasta 5,5. ¿Sí? Esto nos daría 9,5 y 9,5 dividido en 2 me da 4,75. Entonces siempre va a ser la mitad. En este caso, como en este texto no manejan, digamos, decimales, recuerden que aquí hubiese sido, por ejemplo, de 2,5 a 4, 4,1 a 5,5, 5,6 a 7, 7,1 a 8,6 y 8,7, perdón, a 8,5 y 8,6 a 10. ¿Sí?
Pero en ese caso, pues no hubo necesidad de hacerlo. Sin embargo, se suma es estos dos. A ver, voy a darles un ejemplo. Digamos tenemos el intervalo aquí de 2 hasta 6, ¿sí? El siguiente sería de cuánto, de 6 hasta dónde, a ver. A 8. No, señores, Ah, no. A 10. 10, a a 10. 10. Correcto, muy bien. ¿De 10 hasta dónde? 14, A 14. ¿De 14 hasta dónde? 18. A 18. Mejor ahora. Así no te dolerá la cabeza. Hola. ¿Qué pasó, Jayman? Está viendo televisión. Bueno, póngale cuidado. Vamos a imaginar que tenemos esos intervalos, ¿sí? Recuerden que en el conteo se sugiere que coloquen aquí, por ejemplo, 6,1, 10,1, 14,1. Pero en este caso, ¿cuál sería X sub I? O la marca de clase, o el promedio del intervalo. 2 más 6, 8 dividido en 2, 4. Aquí lo mismo, 8, ¿cierto? 10 más 6, 16 dividido en 2, 8. Y va sumando de a 4, es la misma amplitud, va a tener la misma amplitud. 12 y 4 aquí 16, 14 más 18 da 32, y entonces esto haría 16. Por favor, ¿claro cómo hallaron X y? Entonces, Sí. muy sencillo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular, como nos están pidiendo que se calcule el promedio, entonces hallamos la media ponderada, esa que estoy subrayando aquí abajo. Y esa media ponderada, ¿sí? Se denota por mu, que esa es una letra minúscula del alfabeto griego. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos 3,25 por 23, ¿cierto? Más 4,75, que fue nuestro X sub I, ¿por quién? Por N sub I. Y así sucesivamente hasta multiplicarlos todos. Y luego se divide por quién? Se divide por N sub I. ¿Listos? Después se divide por la sumatoria de N sub I. ¿Listos? En este caso, entonces, por favor, si ustedes tienen calculadora, sería bueno que lo verifiquen, ¿sí? Para ver si les da. Entonces, por acá, entonces 3,25 por 23 más 4,75 por 21 más, y dividido, pues, esto tiene que ser en 90, ¿no? 11, 15, 20, esto nos da 90. Y así calculamos la media ponderada. ¿Qué significa esa media ponderada? Pues que nos da 5, ¿qué? 5,75. De acuerdo a eso, miren que ahí nos dicen que si la prueba, el promedio era menor a 6 puntos, dicha empresa repetiría la prueba. Entonces ahí ya estamos definiendo de que se repite la prueba. ¿Listos? Pero hay algo que nos están preguntando. Hallar el promedio de las calificaciones obtenidas y determinar si este valor es representante del grupo de estudiantes. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Es decir, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que yo puedo tener ese promedio, ¿sí? Pero hubo estudiantes que sacaron, por decir algo, 80, 80, 80, y muchos sacaron 20, 20, 20, 20. Entonces, al sumarse en esos datos, pues resulta que la dispersión es alta, ¿sí? A diferencia de que todos estén oscilando entre 61, 5,6, 5,8, 6,4. La nota más alta fue, por ejemplo, 7. Y eso es lo que nosotros vamos a determinar. ¿Listos? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Venga, borramos todo esto. Y pasamos a la siguiente. Y eso está que relampaguea, muchachos. De pronto se va al internet. Bueno. Está tronando Ahora duro. entonces, cuénteme. No, que sí está tronando duro. Sí, sí, por eso. Bueno, vamos a tratar de terminar aunque sea este problemita. Y esto, ¿qué? Y digamos hasta que termine el aguacero. Bueno, ahora para analizar si este valor es un buen representante de la población, se calcula la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar debe calcularse primero la varianza. ¿Por qué?
Pues porque la varianza, ¿sí? Al ya obtenerla, ¿sí? Ya llegamos a la varianza, simplemente es hallarle la raíz cuadrada a ese resultado y sale, ¿sí? En este caso les dio 4,05, la raíz cuadrada es 2,01. Pero ¿cómo calculamos la varianza? Entonces, pónganle cuidado. Ya nosotros tenemos el x sub i, ¿cierto? Por favor, ustedes ya lo vieron, ¿sí? Que era la marca de clase. A ese 3,25 le vamos a restar 5,75 y lo miramos acá, menos 2,5. A ese 4,75, o sea, nuevamente, aquí, x sub i, 4,75, le vamos a restar 5,75. ¿Por qué 5,75, muchachos? Le vamos a restar la media. Entonces, esta columna que estamos armando acá es x sub i, que es la marca de clase, le vamos a restar la media ponderada que acabamos de hacer. Entonces, aquí ya nosotros, ahora sí, vamos a hallar la dispersión de los datos respecto a mi promedio, ¿sí? Cuestión de que el rango no me lo permitió. Entonces, nos daría, por ejemplo, 6,25 menos 5,75. Recuerden que es este valor, ahí sí ya nos dio positivo. Pero, ¿qué pasa con estos valores negativos? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque por último, nosotros calculamos esta otra frecuencia. Recuerden que estas de arriba son las frecuencias, ¿sí? Cada una tiene su columna, que es simplemente esta diferencia de x sub i menos la media ponderada, elevarla al cuadrado. ¿Listos? Entonces, ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Yo les paso este archivo. Menos 2,5 elevado al cuadrado nos da 6,25. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo, ¿no? Menos por menos da más y 1 por 1 nos da 1. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que para poder calcular la varianza, ¿sí? Tenemos que hacer esta sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria. Por favor, este f sub i es n minúscula sub i, ¿sí? No lo vayamos a olvidar. Y entonces, tenemos que nos da 364,5, pero ustedes van a decir, uy, no, profe, pero es que estos numeritos están muy pequeños para que me dé ese valor. No, muchachos, lo que pasa es que toca multiplicar cada uno de estos, o sea, esto lo multiplicamos por n sub i, ¿sí? Recuerden que aquí es n sub i. N sub i de la anterior tabla. Ah, sí, de la anterior tabla. Correcto. Entonces, espere, los colocamos acá. Espere, no me quiso. Ya. Es decir, vamos a multiplicar 23, 21, 20, 15, 11. 23, 21, ¿sí? Entonces, es decir, aquí lo multiplicamos por 23, ¿cierto? Aquí por 21, ¿sí? 15, 11. 15, 11. No, pero faltan 3, creo que me comí uno. Espérenme, vamos a ver. 23, 21. 20, 15, 11. Listos, entonces 23, 21, 20, se me perdió el lápiz, ya listo. 20, ¿sí? Esto es multiplicado, 20, aquí lo multiplicamos por 15 y lo multiplicamos por 11. Ustedes hacen esas multiplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí realmente lo que iría sería lo siguiente, n sub i, ¿sí? Por x sub i menos mu elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí colocaríamos los resultados de esas multiplicaciones y por último, hacemos la sumatoria. ¿Listos? Y eso nos da ¿cuánto? 364,5. Entonces ya después lo verificamos. 364,5. Por favor, claro hasta el momento cómo se sacó esto. ¿Sí? 364,5, ¿de dónde salió? Entonces, de la sumatoria de estas multiplicaciones. Entonces, es que aquí, yo no sé, el texto pues no hizo esta, ¿sí? Porque aquí pues colocaron el resultado, pero no hicieron
Cualquiera pensaría que la sumatoria de esto, ¿sí? Nos da este número, pero no es así. Bueno, pónganle cuidado. 364,5, ¿sí? Lo pasamos acá para el numerador y lo dividimos por 90, ¿sí? Y eso sería igual a 4,05. ¿Quién me dio 4,05? La varianza, por favor. Entonces, la fórmula de la varianza es, miren que está elevada al cuadrado, ¿sí? Esto es RU, elevado al cuadrado. RU es una letra también del alfabeto griego, que es igual a la sumatoria de los n sub i, factor de la diferencia de los x sub i, o marca de clase, menos la media ponderada, elevado todo al cuadrado. ¿Listos? Entonces, esta suma se divide, o el resultado de esta suma se divide por la muestra. Para nuestro caso es 90. Y ya por último, muchachos, para ya la desviación estándar, como les decía hace poquito, es simplemente calcular la raíz cuadrada de 4,05 y nos da 2,01. Pero entonces ahora sí viene lo importante. Vamos a ver cómo se interpreta esto de 2,01. Entonces, nos dice, se observa que la desviación es pequeña. Por tanto, la media es un buen descriptor de la población. ¿Listos? Ahorita les explico mejor. Y en conclusión, se puede afirmar que los estudiantes no aprobaron el examen, pues la calificación promedio fue 5,75 y debe repetirse la prueba. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Ese 5,75, por favor, no se les olvide que ese fue este promedio, la media, ¿sí? Ese fue ese promedio. Pero ahora, ¿qué significa ese 2,01? Pues que a partir de la media, 5,75, las notas oscilaron hacia arriba 2,01 y hacia abajo 2,01. En promedio, ¿no? En promedio. Entonces, como la prueba fue hasta 10, ¿sí? O sea, es decir, el rango fue, miramos acá los intervalos, desde 2,5 hasta 10. ¿Qué significa? Pues que fue pequeñito, fue un valor pequeñito en la dispersión de esos datos, 2,01. ¿Por qué? Porque si hubiese sacado, por ejemplo, 6 o 7, por decir algo, ahí significa que los datos estuvieron mucho más dispersos y, bueno, no puede dar 6 o 7, qué pena. Tiene que dar 5,75, tendría que dar 4, máximo 4,25. Entonces, si hubiese dado un valor así como 4,25, pues significa que estuvieron lejos los datos mayores de los datos menores. Otra manera de interpretar eso ya como para terminar. Si yo, por ejemplo, analizo los resultados de las pruebas Saber, o cuando ustedes presenten las pruebas Saber Pro, ahí fácilmente yo voy a darme cuenta que los resultados bajitos, ¿sí? Los resultados de las pruebas más bajitas van a arrastrar los altos. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque por lo general los puntajes más altos van a ser muy poquitos. Por ahí pónganle 3, 4, 5. Sigamos que hablemos de 100, ¿sí? Pónganle por ahí 10 que estén en lo alto. Pero si hay, por decir algo, 20 o 25 en lo bajo y lo demás en el ser más cerquita del promedio, esos 20 o 25 de los bajos va a arrastrar los puntajes altos. Y eso es prácticamente como lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, cuando la dispersión es mayor, es más grande, significa que nos está dañando o significa que los resultados son malos, en este caso para la institución educativa, ¿sí? Porque son muy altos. Entonces, entre menor sea la dispersión y si el promedio es relativamente alto, significa que todos los estudiantes tienen un buen nivel. Pero si el promedio está en la mitad, digamos, pero la dispersión está alta, significa que hay muchos estudiantes que o están muy bien unos y otros están muy mal. ¿Listos? Entonces, en conclusión, muchachos, es eso prácticamente, pues, lo de las medidas de dispersión. Preguntas, dudas, inquietudes, algo, por favor, que no hayan entendido. Yo un poquito como lo de la desviación.
lo de la dispersión, ¿no? Queda como en la duda, pero igual, sí, lo trato de entender, ¿no? Pero entonces, como con otro ejercicio ya Sí, podría... yo les voy a dejar unos ejercicios resueltos, ¿sí? Para que Sí, ustedes se guíen. Y pues lógicamente hasta aquí va el taller 2. Vamos a hacer ese negocio. Les voy a dejar el taller 2 hasta este tema. Y lo que veamos ahorita de probabilidad, vamos a dejarlo para el taller 3. Listo para el último taller. sí, señor. Entonces, cuando ya desarrollen más ejercicios, más problemitas, pues van a entender mejor. Bueno, Parce, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Sí, en cuanto a la desviación estándar, si, si digamos que si ese dato es menor, ¿cambiaría en la conclusión o Nuevamente, llegaría como lo de la desviación estándar? o sea, Si el dato es menor, Johan, póngale cambiaría la... que se me va a acabar el tiempo. Ya trato de entenderle, qué pena. Póngale cuidado, Johan. Eh, en este caso, si la dispersión es menor, ¿sí? Es mucho, digamos, significa que todo el mundo estuvo cerquita del promedio. ¿Sí me hago entender? Pero cuando la dispersión es mayor, eh, significa que hubo estudiantes que sacaron altas notas y también hubo hartos estudiantes que sacaron bajitas notas. ¿Sí me hago entender, Johan? Sí, señor, sí. Es eso lo que usted me quería preguntar. Sin embargo, 2,01, ¿sí? Dice que es una desviación pequeña, o sea que como la nota es desde 0 hasta 10, entonces es relativamente pequeña. Preocupante si ya es, por ejemplo, de 4,5, porque ya están muy, digamos, muy regados, muy dispersos los datos. ¿Sí? Bueno, quiero dejar de compartir un poquito pantalla. Eh, miramos a ver si aquí encuentro el problema. No sé si lo alcance a explicar. Arrancamos del otro. Bueno, ciclo nocturno. profe, qué pena, cuando esa dispersión es mayor, se podría concluir que los datos no van a ser tan exactos. Lo que se pueda concluir, o ejemplo, si se va a dar de pronto una respuesta acertada, no se podría dar como tan acertada, ¿no? Si los datos llegan a estar bien dispersos, lo que decía su merced, por encima de 4 o 5 aproximadamente. Lo que pasa es que si los datos están, si los datos están más dispersos, pues significa que, vuelvo y repito, que hay estudiantes que sacaron muy altos puntajes y otros muy bajitos. Pero de todas maneras, lo que hace repetir la prueba es el promedio, ¿no? Sí, sí, no, eso sí lo entiendo. Sí, sino que entonces no se podría como afirmar algo contundente con esa dispersión. A diferencia de que sí se podría afirmar algo con una dispersión más baja, ¿no? 1 o 2 No, aproximadamente. mejor dicho, usted se respondió hace poquito. Uy, es que ya quedan 2 minutos, no alcanzamos. Ahorita, profe, tranquilo. Sí, usted se respondió y pues es que esto sirve para sus compañeros, por eso es que a mí me gusta que pregunten. Lo que tengo que hacer más ejercicios, muchachos, para que ustedes entiendan cuál es la proporcionalidad que existe del resultado de la desviación estándar con los datos. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de 0 a 100, ¿sí? Vamos a imaginar que calificaron de 0 a 100 puntos. Entonces, 2,01 sería muy mínima la dispersión, ¿sí? Ya, por ejemplo, 20 aún sigue siendo menor. Pero si ya hablamos de 40, que me dio desviación estándar 40, ya es alta, ¿sí? Eso está en proporción de la población, de los resultados. Ahora, si estamos hablando de millones, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de 5 millones, de 0 a 5 millones. Entonces, ya una dispersión alta sería, por decir algo, 1 millón, ¿sí? No, a 1.500.000, ya eso es alto. Ahí tendría que existir dispersiones máximo, por ejemplo, de 800.000, 600.000. Eso realmente es la proporción a la población, a los resultados, a los datos, ¿sí? Porque si vuelvo y repito, estamos hablando de números pequeños de 0 a 10, pues 2,01 es un buen descriptor de la media, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de cientos de miles,
pues tenemos que hablarlo también en proporcionalidad. Pero por favor no olviden que eso es respecto al promedio, a la media ponderada en este caso. Bueno, muchachos, son las 7:16. Pues aprovechando que parece que como que ya no va a llover, a las 7:35 les estoy enviando el enlace para explicarles este ejercicio, hacerle lo mismo y pasar a probabilidad. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, listo, ya no se demora en cortarse. Entonces, mientras subo la grabación y todo, 7:35 estoy enviándoles nuevamente el enlace. ¿Se alcanzaron a tanquear? No. Les